Hola, Dios te bendiga. Hoy estamos tratando de grabar aquí en el patio. Hace una ventolera, no sé si se va a grabar el viento en la cámara, así que si se oye viento, pues, y las hojas cayéndome encima, pues, tranquilo, estamos en otoño. Eh, Estaba pensando de qué hablar y estaba reflexionando un poquito sobre especialmente los primeros 3 capítulos del Génesis, especialmente el relato de la caída, el relato de la creación, que son unos relatos que son bien importantes porque revelan con toda claridad nuestra condición humana, la realidad nuestra del pecado, de la vida, del plan de Dios de salvación. Y mucha gente no los entiende. Y son capítulos que la gente los toma mal. Y porque los toma mal y los entiende mal, después estamos mirando disparates y preguntando disparates como diciendo, pero es que yo el Génesis no lo entiendo, porque ¿cómo es posible que Dios haya hecho el mundo en 7 días? Si realmente, ¿por qué siete? Además, en una semana, ¿cómo va a ser eso en una semana? ¿Y cómo entonces Adán se casó con Eva y tuvieron a Caín y Abel y Caín mató a Abel? Y entonces después que Caín mató a Abel, él se fue para otro lado y se casó más gente, ¿de dónde salió esa gente? Y siempre estamos haciéndonos preguntas que realmente son eh, muestras de cuán poco entendemos cómo el Génesis fue escrito y a la misma vez cuán importante es su mensaje. Por otro lado, tenemos a catequistas y maestros de religión diciendo no, porque el Génesis es un cuentito, eso es una historia, eso es simplemente para darnos una enseñanza, lo cual también es un sendo disparate. ¿Ok? No es un cuentito, no es un cuentito, no es una historia. Tenemos que entenderlo de una manera correcta y como la iglesia lo entiende para que entonces realmente podamos sacarle el mensaje y podamos comprenderlo de una manera correcta. Y eso es lo que quisiera hacer en un par de videos, ver cómo podemos coger algunos capítulos. Obviamente no vamos a coger nada más que los primeros 3 capítulos de Génesis y no vamos a coger nada más que algunos detalles, porque si nos fuéramos a ir precisamente versículo por versículo no terminamos. Así que esto va a ser más o menos sencillo, pero yo creo que vamos a ir a lo más importante. ¿Ok? Así que para esa gente que siempre está preguntando que por qué, que cómo es, que la Biblia se contradice, esto está muy bueno porque realmente no se contradice, que tú no lo entiendes, que no es lo mismo. ¿Ok? Y yo tampoco lo entiendo por mí mismo. ¿Cómo lo entiendo? Porque la iglesia nos dice cómo entenderla. Porque la iglesia nos la ha explicado ya. Y si lo leemos dentro del espíritu de la iglesia y de lo que la iglesia nos enseña, que es el mismo espíritu de Dios, entonces vamos a entender su hermoso mensaje. Para empezar, tenemos que entender que estamos hablando de un libro que fue escrito hace miles de años atrás. Es un género literario, que esto hemos mencionado en otros videos, un género literario que no existe ya, no se usa ya. Pero también hemos mencionado en otros videos que lo más cercano a este género literario lo vemos en 2 libros. En este caso, como la gente a veces no los lee, digamos en 2 películas. La película de Narnia, las crónicas de Narnia, y las películas o las crónicas de The Lord of the Rings o El Señor de los Anillos. Son películas que son, digamos, clásicos o libros clásicos. Mucha gente ha visto, pero desafortunadamente mucha gente no ha visto. Si miran o si han visto la película, les va a hacer más sentido lo que les voy a decir. Pero si miran, por ejemplo, El Señor de los Anillos o Lord of the Rings, no es otra cosa que una explicación de la realidad del plan de salvación, de la creación y de todo lo que Dios ha hecho, visto a través de una historia, visto a través de unas imágenes, representada con unos personajes, pero está narrando la verdad, lo que pasó o lo que estaba pasando en aquel momento, solo que utilizando imágenes. De la misma manera, si vamos a la serie de, por ejemplo, de Narnia, es lo mismo. Narnia nos enseña, por ejemplo, al león como una imagen de Jesús, que es el león de Judá. Vemos a Peter, que es uno de los 4 niños principales, simbolizando a Pedro, el Papa. Y así por el estilo, vemos al león cuando muere y lo amarran a una piedra, y cuando lo amarran a la piedra, luego cuando los niños van a buscar el cadáver, la piedra está rota y el león ya no está, y luego aparece vivo, resucita, etcétera, etcétera. Son detalles totalmente bíblicos. Entonces, el Génesis está escrito de esa manera. Está narrando, como dice el Nuevo Catecismo, un hecho fundamental, un hecho real que ocurrió, ¿ok?
pero nos lo está dando a través de signos o símbolos, a través de una historia. Y por ello, porque está a través de una historia, nosotros no nos vamos a fijar entonces en los detalles de una manera, por ejemplo, buscarle 5 patas al gato, sino vamos a ver su significado. Para que lo podamos quizás entender un poquito mejor, las parábolas de Jesús. Lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando las parábolas de Jesús eh, nos dan un mensaje, nosotros no nos vamos a concentrar en saber si el hijo pródigo era judío, era europeo o era ruso. No nos interesa saber si el hijo pródigo, el hermano mayor, cuántos años era mayor que él, por qué estaba en el campo trabajando mientras el hermano no estaba. Eso no es lo que realmente nos interesa, es el mensaje. Así que vamos a ver algunos de estos signos o símbolos o mensajes escondidos detrás de unas imágenes en el Génesis que nos van a ayudar a entender y a meditar en unas cosas que son bien importantes. La revelación del plan de salvación, del amor de nuestro Dios y de nuestra naturaleza y nuestra realidad como hombres que caemos. Brincando, como les dije, no vamos a leerlo todo, pero por ejemplo, si vamos al Génesis 1, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba sobre las aguas. Sabemos que ese viento o ese aliento o ese ruá de Dios no es otro que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Ok? Y lo utiliza la imagen del viento como una imagen que vamos a estar viendo a través de toda la Biblia para simbolizar al Espíritu Santo, como este ser invisible que sentimos su efecto, vemos su poder, pero no podemos verlo ni a dónde viene ni a dónde va. ¿Ok? Y dice, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y atardeció y amaneció el día primero. El primer día de la creación, lo primero que Dios hace es la luz, y la luz la separa de las tinieblas. Es importante entender por qué para el judío la narrativa de la creación se va a hacer en 7 días. Y es que los números en la escritura judía, los números son palabras. Los números, por ejemplo, el 7, que es el que vamos a estar viendo más adelante, el número Sheva o 7 es lo mismo que decir juramento, alianza. Se crea en 7 días porque Dios está haciendo una alianza con el hombre, que vamos a estar viendo más adelantito. Entonces, Dios crea lo primero, la luz. Y es importante que entendamos qué es esa luz. No es hasta más tarde que va a decir que va a crear el sol y las estrellas. Esa luz que se separa de las tinieblas son los ángeles. Son los seres espirituales que Dios creó primero. Los ángeles, como hemos dicho en otras ocasiones, los ángeles cuando fueron creados no estaban en el cielo, no habían visto a Dios cara a cara, se relacionaban con Él a través de la fe de la misma manera que nosotros hoy día. Y estos ángeles creados y estando en algún lugar que nosotros no sabemos dónde, un lugar espiritual, estos ángeles como seres libres, como seres personales, personas angélicas, tenían la necesidad por justicia divina de ejercer su libertad. Cuando pensemos en Dios, siempre pensemos en que nuestro Dios, como hemos dicho en otros videos, es una familia. Es una familia de amor, la Santísima Trinidad, que nos invita a toda su creación, especialmente la creación inteligente, que serían los ángeles y los seres humanos, a una intimidad, a formar parte de esa familia de Él. Pero nadie puede formar parte de una familia de manera forzada. Así que los ángeles también van a tener la oportunidad de ejercer su libertad. Y eso lo discutimos ya anteriormente. Sabemos entonces que 2/3 partes de los ángeles, guiados por San Miguel, deciden decir no, nosotros vamos a seguir el plan de Dios, y una tercera parte decide no. Ahora, ¿por qué es importante el que se haya creado esto en el día primero? Lo vamos a ver ya mismito. Solamente recuerden esto, los ángeles fueron creados en el día primero. ¿Ok?
Luego, los segundos, tercer día, sabemos que Dios va creando diferentes cosas, va creando el lugar y luego va creando los habitantes de ese lugar, hasta que lleguemos entonces al día sexto. Y ahí es que vamos a ir ahora. Estamos en Génesis 1. Si logro abrir la página, están pegadas y con el frío como que se pegan más todavía. Y aquí está. Ok. Vamos al versículo 6. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Estamos en el versículo 26 al 27. En estos dos simples versículos se nos está dando una revelación grandísima de quién es Dios como familia, porque dice hagamos, no dice haré, hagamos. Y cuando dice hagamos, no significa simplemente estoy acompañado, estamos haciendo entre más de uno, porque la Santísima Trinidad, los tres crean. ¿Y cómo crean? Crean, yo diría, para hacer una comparación, tal como un escritor de música, un compositor, escribe una sinfonía, luego viene un músico o unos músicos y le interpretan y hay un director que dirige el concierto. De la misma manera, el Padre es el compositor, el Hijo es el músico y el Espíritu Santo es el director. Ambos, los tres, van a estar trabajando en perfecta unión. Y es bien importante porque entonces dice, hagamos a nuestra imagen. Por tanto, ¿de qué hablamos como imagen? Pues hablamos obviamente de que es un Dios familiar, de que es un Dios de amor, de que es un Dios personal. Y si nosotros estamos hechos imagen, pues también somos personales, también somos creados para el amor, para la comunión. Y para que esa comunión pueda expresarse de una manera física, biológica, material, da la clave. Macho y hembra los creó. Los creó para que esos cuerpos y esas almas y esas personalidades fueran complementarias, una con la otra. Y establece bien claramente, Dios los hizo macho y hembra. No los hizo confusos, no los hizo como nosotros los hacemos hoy día, con toda esta cuestión de la redefinición de los sexos. Y como alguna gente quiere trivializar, como hemos dicho también en otras ocasiones, es que el sexo es algo que tiene que ver con las emociones, o cómo yo me sienta, o cómo yo me identifique, y no tiene ninguna relación con el cuerpo. Y entonces estas personas pues a veces se van a los dos extremos. Están ahora los que dicen, no, la sexualidad no tiene nada que ver con el cuerpo, y están los que dicen, no, yo nací así porque genéticamente nací así. Y las dos están equivocadas. Que Dios nos creó bien, el pecado que alteró una serie de cosas en nosotros y que nos lleva a través de la concupiscencia a caer, es la que está manifestando y la que está haciéndonos sentir cosas que tú puedes decir, es que yo siento esto desde pequeño. Sí, muy bien, ahí está diciendo que no, porque nacemos en el pecado original. Pero el hecho de que yo sienta eso desde el principio no significa que tengo que aceptarlo como una realidad, porque la revelación de Dios te dice, macho y hembra los creó, para que fueran imagen suya, para que al amarse crearan vida, como Dios crea vida. ¿Ok? Y lo importante aquí es, los crea en el día sexto. Luego que todo lo demás está creado, crea al hombre. ¿Por qué? Porque de la misma manera que una madre que está, una mujer que está embarazada, que sabe que va a ser madre, no espera que el niño nazca, sino que desde antes comienza a preparar la habitación y comienza a preparar todo. De la misma manera, Dios creó todo para nosotros y que nos cree en el último día significa que somos el culmen de esa creación material. Por eso va a decir en el día sexto, que no lo dice en ningún otro día, en el versículo 31, vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Ahora que estaba el hombre, ahora que está el ser humano creado, ahora todo está muy bien. Mientras tanto era y era bueno, ahora sí está muy bien, ahora está completo. Ahora tiene quien va a estar allí administrando, quien va a estar dirigiendo, que es el ser humano que yo he puesto en esa comunión. ¿Ok? Así que
¿Por qué nos revela la Biblia que Dios creó el mundo en 7 días? Nos lo está diciendo hasta ahora porque el día sexto es el culmen para llevarnos al día séptimo. Y el día séptimo, como dijimos, el Sheba, que significa 7, significa alianza. Por eso va a decir en el capítulo 2, se concluyeron pues el cielo y la tierra y todo su aparato, versículo 1. Y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho y cesó en el día séptimo de toda labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que había hecho. ¿Qué significa esto? Si yo cojo, por ejemplo, con mis hijos y le digo, vamos a construir un, un columpio para los niños en madera, vamos a hacerlo todos juntos. Es muy común que cuando algo ha costado mucho trabajo y lo hemos hecho entre más de una persona, al terminar la obra, vamos a decir que fuera un columpio o que fuera un deck, por ejemplo, nos sentamos luego a contemplar lo que hicimos. Nos sentamos a compartir y búscate una cervecita, búscate un vinito y vamos a comer aquí, vamos a mirar y vamos a disfrutar lo que hicimos, vamos a deleitarnos en lo que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque eso no estaba ahí, ahora está. Cuando tú arreglas una casa es lo mismo. La casa estaba bien fea, tú la pintas, la arreglas, después que la pones bien linda, tú te sientas a mirar y a admirar. Dios está haciendo eso. Dios está descansando y ese descanso no es otra cosa que una intimidad, una invitación a vente, vamos a sentarnos juntos y vamos a disfrutar. Por eso es que luego la Biblia va a hablar de la muerte como entrar en el descanso de Dios. Y por eso en el Apocalipsis se nos va a hablar también del descanso de Dios. Descanso como imagen de al fin se acabó la lucha, al fin hemos concluido, al fin todo está listo. Y eso es lo que significa. Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice Dios creó el mundo en 7 días? Porque lo que nos está diciendo realmente no es en cuántos días lo hizo. Lo que nos está diciendo es por qué lo hizo. Lo hizo para entrar en comunión con Él. Lo hizo para, como voy a decir más adelante, para que Dios se pueda pasear con nosotros a la brisa de la tarde y entrar en esa comunión de amigos, de familia, de padre e hijo con nosotros. Eso es lo que significa 7 días. Buscarle las 7 patas al gato sería ponernos a ver por qué no 5, por qué no. No, el 7 no estamos hablando de un orden cronológico, no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de religión, estamos hablando de teología. Son 7 porque el número 7 significa juramento, alianza. Eso es lo que significa, ¿ok? Y si lo entendemos así, no nos rompemos la cabeza con detalles que son triviales realmente. Luego dice, vamos a ir al versículo 7 del mismo capítulo 2, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. ¿Ok? Lo formó del suelo, dejándonos ver de que nosotros no salimos de Dios, somos creados por Dios de la nada. Y esto es muy importante porque tenemos la nueva era y tenemos otros movimientos por ahí diciendo que yo soy divino por naturaleza, que yo tengo derecho a la divinidad porque yo salí de Dios. Eso es un disparate serio. El Hijo es engendrado por el Padre. El Espíritu Santo procede de ambos. Aparte de esos tres, todo lo demás es creado. Este hecho de que salimos de la tierra nos está hablando de que nuestro origen es material y de que nosotros no fuimos creados para ser ángeles. Nos está diciendo que nosotros somos un cuerpo y un alma encarnada, un espíritu encarnado. Así somos, así seremos, siempre. Por lo mismo, después de la muerte no nos vamos a quedar en espíritu en el cielo. Va a haber una nueva creación cuando Cristo regrese. Todo esto se nos está dando ya como clave al decirnos simplemente que del suelo nos sacaron, de que esa es nuestra realidad, de que somos distintos a los ángeles que fueron luz. Nosotros somos sacados del suelo, somos distintos. Fíjense realmente lo que nos está diciendo el Génesis. Y se nos dio el aliento, el ruá, el soplo, el mismo soplo que volaba sobre las aguas, se nos está dando ahora a nosotros para que tengamos vida, para que seamos entonces no únicamente un ser animal, sino un ser espiritual, un ser llamado a participar de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros, el aliento de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces somos llamados a esa divinidad no porque yo sea divino, sino porque el Dios
divino, el Espíritu Santo, habita en mí. ¿Ok? Y dice, insupló en sus narices aliento de vida, insufló, perdón, y resultó el hombre un ser viviente. Por eso es que los científicos que quieren crear seres humanos a base de clonación no se dan cuenta de el pecado tan grave que están cometiendo. El ser humano le pertenece a Dios, viene de Dios, vuelve a Dios. Es Dios quien crea su alma y yo tengo que respetar eso. La ciencia tiene que respetar eso. No podemos meternos en el campo divino. Nosotros cuando reproducimos, cuando usamos nuestra sexualidad, tenemos que entender también esto. Cada vez que esposo y esposa tienen relaciones, tú tienes que entender y decir a Dios, Dios, esto que tú me creaste para que fuera, tú me diste en la creación para que fuera imagen tuya, te pertenece, es santo, es algo consagrado a ti y tú puedes de aquí sacar vida, tú puedes de aquí producir vida y poner aliento. No es algo mío para simplemente yo deleitarme, es algo que me hace partícipe contigo. Y por ahí vamos a continuar, pero en el próximo video, porque ya tenemos 21 minutos y queremos hacerlos cortitos para que no se cansen, así que seguimos en el próximo.